Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos aquí en nuestra sala de redacción en estos espacios en vivo. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros aquí al analista político Miguel Calix Martínez, también comunicador, pero hoy lo tenemos acá de entrevistado, ¿no? De entrevistador. Bienvenido, licenciado Miguel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, licenciado Miguel. Bueno, Miguel. No, muchas gracias a Proceso Digital por la oportunidad y bueno, a la orden para lo que podamos conversar. Sí, Miguel, se están dando muchos movimientos ahorita ya en la política. Estos últimos días han sido de efervescencia. Vemos cómo el Partido Liberal tiene muchos movimientos con el regreso de Jorge Calix, también el regreso de doña Maribel Espinosa. ¿Cómo analiza de entrada estos cambios? Bueno, cuando todos estábamos esperando que esta semana solo se iba a hablar de la sentencia de Juan Orlando Hernández, estamos hablando de política local, lo cual nos deja bien claro que muerto el rey, vive el rey, ¿no? O sea, la política desde este 1 de enero, cuando la presidenta Castro anunció en cadena de radio y televisión que la licenciada Rixi Moncada iba a ser la candidata oficialista, indirectamente adelantó el inicio de la etapa preelectoral que nosotros sabemos arranca en septiembre. Sí. Lo cual también nos hace preguntarnos la capacidad que tienen los órganos electorales para poner orden en una campaña que ya es prácticamente adelantada, ¿no? O sea, porque los movimientos que nosotros estamos viendo es normal que dentro de los partidos políticos las fuerzas se reacomoden, busquen sus propias seguidores internos, que se organicen movimientos, pero el despliegue de actividad política que hay en los distintos partidos nos hace preguntarnos si el actual Consejo Nacional Electoral y el futuro Consejo Nacional Electoral van a poder regular el alcance de las campañas, ya no digamos su financiamiento, etcétera, porque ahorita ya se están haciendo gastos, ya se están haciendo una serie de actividades y no vemos ese control. Pero hablemos del Partido Liberal. El Partido Liberal no tenía candidatos, eso es la verdad. Cuando nosotros empezamos este año sabíamos que el Partido Libertad de Refundación ya había anunciado a Rixi Moncada, se sabía de las aspiraciones con Jorge Calix. Desde el principio se anticipaba que iban a ser complicadas porque había animosidad hacia él, no desde que fue presidente electo del Congreso, que lo fue, sino porque esa fisura se había abierto cada vez más y en las últimas semanas era evidente que el divorcio era inminente, no solo por los ataques de los ministros y principales voceros del Partido Libertad de Refundación hacia la figura de Calix, sino también porque algunos actos preparatorios de campaña se le dificultaban cada vez más, el tema de abrir una cuenta, el debate interno de Libertad de Refundación, una postura crítica, muy autocrítica de Jorge Calix, hasta lo que ocurrió esta semana, ¿no? Que el candidato, o la semana pasada, que el candidato Calix se da por expulsado, cuando realmente la presidenta Castro lo expulsó hace 2 años. Todo el mundo recuerda ese acto no oficial y luego lo que mencionó el embajador Pastor en su momento como miembro del Tribunal de Honor, tampoco es nuevo. Más bien estamos hablando de una salida anunciada. Si es expulsión o no es expulsión, eso es irrelevante. Lo que está claro es que a Calix le dijeron desde un inicio en Libre, no te queremos de presidente del Congreso, no te valoramos como un líder alternativo frente al oficialismo, no nos inspiras confianza. Y aunque el diputado Calix navegó bien en medio de esa desconfianza, al punto tal de poder participar en la negociación de la Corte, de poder tener parciales suyos en algunos puestos importantes del Estado, pues los últimos días vimos como investigaciones en el IP, el tema de Copeco, las instituciones que nosotros sabíamos, o la opinión pública sabía que le habían sido conferidas como parte de la negociación al declinar la presidencia del Congreso. Entonces, por eso digo que es una salida anunciada. Lo que sí sorprende fue lo abrupto, ¿verdad? Mientras todo el mundo esperaba que esto iba a pasar dentro de los próximos meses, ocurre el viernes.
ocurrió el viernes, mientras en las noticias también se miraba la captura de un exalcalde que está emparentado con el precandidato Calix y que curiosamente fue capturado cuando se sabía que era una figura que estaba siendo objeto de persecución. Entonces creo yo que el diputado Calix sale al frente para evitar cualquier vinculación, ¿verdad? Que sabemos que no la hay, excepto el parentesco. Es como que alguien quiera establecer un vínculo entre Jorge Calix y yo sin tenerlo. Nosotros ni siquiera somos familia, pues. Sí. Pero lo que quiero decir es que estamos en un ambiente bien enrarecido, donde lo que hacen tus hermanos, lo que hace tu familia, ya hemos visto que va a ser utilizado en contra. Me imagino que para la candidata Moncada también va a ser incómodo el rol o no que juegan sus hermanos que están incorporados a la administración pública. Entendíamos que al menos uno o dos de ellos estaban vinculados a Calix. Vamos a ver si ese es el detalle interesante que vamos a ver, hasta qué punto la fractura de Calix se lleva a una tajada de libre. Esa es la gran pregunta. Desde el inicio la candidatura de Calix fue desdeñada por las voces oficialistas. Hemos visto intentos curiosos de desvincular a Calix del Partido Libertad Refundación, cuando hasta hace poco Calix, el partido presumía que era uno de los candidatos más votados, era su operador político por excelencia en el tema de reformas político-electorales, y hasta donde yo sé no se le da la posibilidad de negociar miembros en la Corte a una persona que no goce de la confianza del partido. Entonces yo creo que esto tenemos que irnos acostumbrando. Lo negarán 3 veces, lo negarán 30 veces, como lo hizo Pedro con el Redentor, y la gran pregunta que queda ahora es cuál es el futuro de Calix, porque él queda en este momento suelto. Se anticipa que el Partido Liberal le abrirá las puertas. Se sabe que se las abrió desde hace 2 años y medio, eso no es nuevo. Lo que resta ahora es cómo va a administrar el Partido Liberal este repentino grupo de candidatos. Hace apenas 2 meses no había candidatos en el Partido Liberal. Andaban buscando a Eduardo Maldonado, no se sabía si en algún momento se iba a buscar figuras alejadas del partido, y de repente aparece por ahí la diputada Maribel Espinosa, que es diputada del PSH, aunque ella abiertamente diga en todos lados que está prestada al partido. Es una diputada elegida por el PSH. El diputado Marlon Lara ha anunciado también estas intenciones, y cuando todo el mundo pensaba que esto iba a poner al Partido Liberal en una situación complicada, aparece Salvador Narrala con una pretensión de participar sin ser liberal, lo cual le genera al Partido Liberal un desafío importante, que es cómo incorporar figuras que no tienen militancia, que no tienen participación, pero que ven en el Partido Liberal el vehículo ideal para lograr sus aspiraciones políticas. En el caso de Salvador Narrala, ¿existe esa posibilidad, Miguel? Yo creo que la política hondureña hay que verla con ojos desapasionados. Está en un proceso de transición importante. Cuando se desbarata el bipartidismo como lo conocimos y se fractura el sistema de partidos histórico después del golpe de Estado, empieza un proceso de reacomodo que ya hemos visto nos deja 3 partidos fuertes: un partido nacional que dominó la escena política por 12 años, Libertad y Refundación, que se convirtió en la segunda fuerza política a nivel presidencial, más no a nivel local, porque a nivel local el Partido Liberal sigue conservando su sitial histórico, y hay un porcentaje importante de personas, seguidores antisistema, que no van con el bipartidismo, que se agruparon en el 2013 alrededor de la figura de Narrala, y en el 2017 detrás de su candidatura presidencial en la alianza. En el 2021 negar la influencia de ese grupo en los resultados electorales es negar la realidad, y la pregunta que queda es cómo el ingeniero Narrala suma en esta, que desde ya se anticipa una gran coalición que podría tener la bandera del Partido Liberal, porque en el 2017, si nos acordamos, sí hubo una alianza entre el PIN-USD y Libertad de Refundación. No había PAC, el PAC se estaba desmoronando. Narrala aporta su
cabeza, su candidatura, su rostro, pero en el 2017 no hubo formalmente una alianza, lo que hubo fue el Partido Libre compitiendo con incorporados de último minuto. Entonces, ese es un esquema muy parecido al que se está viendo ahorita. Nadie está hablando de una alianza. Si la hubiera, pues falta todavía hasta mayo del próximo año para ver, pero lo que sí está muy claro es que el Partido Liberal en menos de 2 semanas se ha revitalizado como quien toma una bebida energizante, ¿no? Entonces, ha tomado alas, y con esto no estoy diciendo ningún anuncio publicitario, pero pasó de ser la muchacha con la que nadie quiere bailar a la más cotizada en el baile. Sí, Miguel, y hablando de esta gran coalición, al final podría verse toda la oposición unida en esta Es que volvemos al punto, o sea, es que no es una coalición en el sentido de la ley electoral, o sea, lo que tenemos es un partido que en ausencia de vehículos apropiados, un tercer partido, el PSH, está en proceso también de desintegración, como lo vivió el PAC. Entonces estamos otra vez acercándonos a un escenario como el del 2017 y 2021. Es decir, nosotros tenemos ya 2 procesos electorales donde el Partido Nacional, que había sido la principal fuerza política, se ha enfrentado a partidarios de distintas fuerzas políticas agrupados, bien alrededor de una alianza o bien detrás de una bandera. En este caso, falta mucho todavía para ver si algún otro partido de los varios partidos que están inscritos, o algunos se van a desinscribir, todavía no lo sabemos, si algún partido firma una alianza con el Partido Liberal para el 2025, entonces será una alianza. Pero hasta ahorita no sabemos qué partido podría ser eso. El PIN USD es parte de la alianza de gobierno actualmente. No lo es formalmente, pero tenemos a Doris Gutiérrez dentro. Habrá que ver si todo este fenómeno que está pasando con el Partido Liberal no divide otros partidos también, porque seguramente habrá personas del PINU que no están de acuerdo con la forma en que se ha manejado el gobierno. La Democracia Cristiana en este momento expulsó al único diputado que tenía. Es decir, cuando uno ve la situación partido Lilian, uno se fija que es una situación bastante peculiar. El Partido Liberal sin candidato claro, a esta altura del partido, en años anteriores, el Partido Liberal histórico ya tenía 1 o 2 fuerzas consolidadas. En este momento no las hay. Todavía nosotros hablamos de Cálix, hablamos de Narrala, hablamos de Maribel Espinosa, hablamos de Marlon Lara, pero no hay candidatos, no hay movimientos. Sí. Lo que hay son aspiraciones personales, anuncios de quizás me voy con el Partido Liberal, un Partido Liberal jugando retóricamente, explicando en un comunicado que todavía no es oficial, de que sí, que pueden ser candidatos, aunque no hayan sido militantes, o sea, y entonces eso es un reflejo de cómo está devolucionada la política actualmente. Es decir, las reglas que nosotros conocimos de la política hondureña no son las mismas. El mismo Libertad y Refundación va a tener que aprender a vivir la realidad. ¿Y a qué me refiero a eso? Una realidad que ellos se han estado negando a sí mismos. Ellos llegan al poder como parte de un voto de castigo, donde la masa votante dura de Libertad y Refundación nunca pasó de 570,000 personas. Entonces, las primarias del próximo año van a ser la prueba de fuego para todos los partidos, no solo para Libre y el Partido Liberal. El Partido Liberal siempre logra 700,000 votos en las primarias y luego se desploma en las generales para el voto presidencial. No obstante, siempre saca más marcas que las primarias en las locales. El Partido Nacional venía acumulando votos arriba del 1,100,000, y hemos escuchado recientemente al precandidato Asfura diciendo en un tuit de que tienen que volver a sacar 1,000,000, es decir, cuando en la última elección, en la última primaria no lograron los 900,000 votos, en las generales apenas lograron el 1,100,000. Entonces la gran pregunta es si todavía el Partido Nacional tiene ese arrastre que mostró en las últimas elecciones. También tiene su propio desafío, la aspiración de la candidata Ana de Hernández, ahora don Carlos Urbizo, tenemos a Jorge Zelaya. Vemos que ahí la competencia se va a decantar entre 2, y lo más probable Asfura, que es el que tiene un proceso, una derrota a cuestas y tiene una popularidad relativamente intacta después de haber sido alcalde, tendrá que ir a un proceso electoral donde sus adversarios dirán del Partido Nacional que es el pasado ligado a un expresidente
preso en los Estados Unidos. O sea, eso es muy complicado. Es decir, pareciera que el Partido Nacional todavía le toca tragar gordo en las próximas elecciones, aunque no sabemos, ¿verdad? Y en el caso del Partido Libertad y Refundación, conocer su realidad, una realidad en la que ya no contará con ese voto de castigo, donde tendrá que jugársela con su voto duro y con un elemento nuevo, que es una fractura interna. Es decir, Libre le está tocando vivir lo que vivió el Partido Liberal en el 2012, cuando ve que una ala del partido se larga, ¿verdad? Y la pregunta es cuántos, que se vayan diputados vigentes actualmente con Jorge Cálix, es una mala noticia para Libre, porque, como lo mencionábamos antes de empezar la entrevista, los equilibrios en el Congreso se alteran. Si estos diputados se van con Cálix, no solo el voto de Cálix, sino de al menos 9, 8, 9 diputados, pasan a ser parte de la oposición que ya antes de la integración de la Comisión Permanente el año pasado tenía mayoría. Entonces habrá que ver si esa mayoría frágil que logró el diputado Luis Redondo para elegir junta directiva sobrevive la salida de los diputados de Libre, porque eran 50 votos donde el Libre no tenía margen para el respiro, pero si pierde 10 votos, estamos hablando de que solo se queda 40 votos, más el voto nacionalista disidente, que ya no es nacionalista, un voto de la democracia cristiana, un voto del PAC, y 2 votos del PSH, que tiene por ahí 3, más con el de Luis Redondo, eso suma 44, 45, y 128 menos 45 nos da, ¿cuánto? 83. A ver, 83 votos. Entonces estamos hablando de una super mayoría a la que solo le faltan 3 votos para lograr mayoría calificada. Es decir, si pierde equilibrio Libre, porque los diputados de Libertad y Refundación le han estado restando importancia estos últimos días. De hecho, dicen que Jorge Cálix se termina al pasar ya al Partido Liberal, haciéndose la víctima. Pues yo creo que el Partido Libertad y Refundación ha mostrado en este tema una habilidad muy deficiente para manejar su disenso interno. El candidato Cálix sumaba, porque es un candidato que en las generales ha tenido muy buen desempeño con voto ajeno a Libre. O sea, yo no puedo ganar unas elecciones solo con voto duro. El único partido que ha ganado elecciones con voto duro ha sido el Partido Nacional. De ahí los demás partidos necesitan el voto de adherentes externos. Así fue en el 2017, en el 2021, y cuando uno ve los resultados de las primarias, uno se da cuenta cuando hace el recuento de las votaciones que para poder enfrentar al Partido Nacional, el Partido Libre siempre necesitó de alianzas, de oportunidad o alianzas firmadas. Entonces, en un escenario donde el margen de triunfo es muy estrecho, como lo que pasó en el 2013, perder a una figura que además genera simpatía entre gente joven, genera simpatía entre liberales, genera simpatía entre personas que no le van al bipartidismo tradicional, no es una buena noticia. Ahora, es muy temprano todavía para saber si Cálix se va a convertir en un fenómeno. Ya lo es al interior de su partido, ya lo fue. No es fácil desafiar a un caudillo como el expresidente Zelaya. Ya hemos visto que tiene un costo político importante. Cálix estuvo prácticamente desaparecido de la escena política durante año y medio, hasta muy recientemente, y cada vez que trató de sacar cabeza aparecía un escándalo, aparecía una acusación, y yo creo que hasta ahora ha mostrado ser uno de los políticos más resilientes de la política local. Es decir, los ataques que ha recibido Cálix dentro de su partido, desde fuera de su partido, de escándalos, muy pocos políticos los han sobrevivido, y él nos tiene hablando de él en este momento. Ahora, en el caso de Libertad y Refundación, la gran pregunta que cabe para ellos hacerse es si este modelo de candidatos que son avalados por la cúpula y son prácticamente impuestos por el liderazgo histórico del partido, van a tener posibilidades en una competencia general. Yo creo que en una interna no hay ninguna duda. En el pasado la presidenta Castro fue candidata única, y salvo la última elección en que 20% del partido no votó por ella, yo creo que no ha quedado ninguna duda que el candidato que designe
la cúpula de Libre es el candidato del partido. Por lo tanto, no deberíamos de dudar que Trixie Moncada va a ser la candidata. Es más, ahora, sin duda alguna, lo será porque no tiene competencia interna. Ahora, que eso sirva para una general, falta mucho para ver. Sí, finalmente, Miguel, hablando de todo este voto independiente, ¿qué deberán hacer entonces los políticos para atraer este voto que es la mayoría? Qué buena pregunta. En la encuesta del equipo de reflexión, investigación y comunicación, la última, la del ERIC, que la vamos a utilizar como referente porque todo el mundo la respeta, 55% de la población se declaró entre febrero y marzo de este año como no simpatizante de ningún partido político. Es el histórico más grande que hemos tenido. No obstante, también históricamente el votante hondureño tiende a eliminar ese rechazo a la política en la medida que se acerca el proceso electoral primario. De hecho, el proceso electoral primario es la primera etapa del reencantamiento electoral de los hondureños. Los hondureños empiezan a ver con menos recelo los partidos. Los partidos llaman, todos los medios de comunicación llaman a votar en las primarias como un deber ciudadano, cuando realmente es un deber para los que se sienten simpatizantes de los partidos. Libertad y Refundación hará todo lo posible por sacar más de 570,000 votos, que es lo que logró. El Partido Nacional querrá reeditar su 1,000,000, ¿verdad? El Partido Liberal querrá reeditar sus 700,000 o sus 900,000 de los locales. No queda ninguna duda que la campaña que va a ser mucho más animada va a ser la del Partido Liberal, y después de esa primaria vamos a ver qué tamaño tienen los partidos, porque ese va a ser el voto duro, pero después de las primarias de marzo del próximo año nos vamos a fijar, dependiendo del aumento que tenga el padrón, cuánto es lo que queda por repartirse, porque las elecciones no se ganan con voto duro. Repito, la última elección que se ganó con voto duro fue la del 2013, y aún en esas circunstancias el Partido Nacional necesitó voto independiente, porque perdió votos de muchos seguidores de Álvarez que se fueron a votar por Villeda. Es decir, los partidos en el poder siempre tienen un serio reto para atraer voto independiente. En este caso, Libre va a tener ese mismo reto. Falta ver cuál es el desempeño del partido, pero los números de confianza en el gobierno y de popularidad del Partido Libertad y Refundación siguen una curva descendente. Por lo tanto, salvo que ocurra algo espectacular de aquí al otro año, no sé, que logren instalar la CICI, que encuentren petróleo, que reduzcan la tasa de violencia y la delincuencia de una manera dramática, como lo hizo el vecino Bukele, o que el país logre tasas de crecimiento superiores al 6%. O sea, estoy poniendo un montón de ejemplos que no van a ocurrir o que es muy difícil que ocurran en año y medio. El Partido de Libertad y Refundación lo que le resta es mucho trabajo para tratar de reeditar un triunfo, y en el caso del Partido Liberal, si ese fuera el caso, porque así empezamos hablando y espero que eso es lo que se quiera de la entrevista, el Partido Liberal todavía le falta mucho para demostrar que tiene la capacidad de llegar al poder. Tendrá que administrar esa nueva simpatía por los candidatos y luego convencer a los votantes de que esa propuesta le va a dar estabilidad al país. Y ahí el Partido Liberal tendrá que buscar en su ADN si efectivamente es capaz de reeditar viejas victorias o conformarse nuevamente con ser la tercera fuerza, porque lo que puede terminar pasando es que este debate termine polarizando la elección entre Libre y el Partido Nacional, o las alianzas que estos dos partidos logren. Sí. Muchísimas gracias, Miguel, por este análisis que nos ha hecho aquí en Proceso Digital. A todos nuestros seguidores les invitamos a seguir informándose en nuestra plataforma, y si desea ver esta entrevista y otras que tenemos a diario aquí en Proceso Digital, puede verlas en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.